Estamos de vuelta, esto es Revista Deportiva, gracias por estar con nosotros en esta mañana, llega la hora de nuestro editorial, para ello recibimos a Frank Camilo, director de CDN Deportes. Saludos, Frank. Muchas gracias, hola Neftalí, hola Jordaniel Abreu, saludos a ustedes queridos televidentes que siempre están ahí diciéndonos en las redes sociales que nos están viendo, que nos halagan con su atención. Bueno, he dicho en más de una ocasión que mi carrera comenzó un 5 de abril de 1986 y que hemos tenido tragos dulces y tragos amargos, como todo en la vida, pero no tengo quejas, jamás tendré quejas de un oficio que me ha permitido vivir, que me ha permitido desarrollarme, que me ha permitido levantar unos hijos, una familia y del cual estaré siempre agradecido. Algo que comenzó como un hobby, algo que comenzó como un deseo de divertirme con un oficio, porque la realidad es que cuando usted habla de trabajo debe ser algo que le divierta, si no se convierte en trabajo de verdad. Dice el compadre Miguel Batista que el trabajo es tan malo que hasta paga para hacerlo, pero bueno, ya eso son cosas del poeta. Entonces, en nuestro caso nos hemos divertido y comenzamos con un hobby de locución. 2 años antes de debutar en las pantallas de Color Visión, donde nos dieron la primera oportunidad, ya hemos dicho más de una vez, en páginas deportivas, producido por Eliseo Alba y vía Ovalí Santiago, en 1986. 2 años antes ya habíamos hecho un curso de locución en la Escuela Nacional de Locución ESDRAS, la Escuela Nacional de Locución de la hoy Movimiento Cristiano, de la cristianización de la iglesia de Don Braulio Portes, pero empezamos en una casa de familia, empezamos en la casa de Wilfredo de Jesús Muñoz en el ensanche Osama, en un cuartito, y luego creció tanto la escuela que terminamos haciendo nuestro curso de locución en el auditorio de la Gran Comisión allí en Herrera, en la Isabel Aguilar con 27 de febrero. Así que desde ese momento, estamos en el colegio todavía, 2 años antes de debutar en televisión, ya teníamos el norte de ser locutor. Hicimos el curso, años después tomamos el examen, ganamos nuestro carnet y por primera vez, y esto lo digo con satisfacción y hasta con nostalgia, porque la realidad es que me hubiese gustado que mi madre hubiese disfrutado de ese momento, por primera vez en todo este tiempo que tengo trabajando en los medios de comunicación recibimos algo así. El Círculo de Locutores Dominicanos que preside Hilda Peguero, ahí está a nuestro lado en las imágenes, Hilda con un vestido amarillo, hizo un reconocimiento a locutores deportivos. Ahí estuvo Franklin Mirabal, quien lloró, debo reconocer que mi hermano Franklin lloró. Ahí estoy recibiendo el pin del círculo de parte de Bismarck Morales. Bismarck es el vicepresidente del círculo. Gracias, Bismarck. Ahí estuvo don Elis Pérez, que lo ven ustedes al lado nuestro. Don Elis, que es una eminencia de la comunicación dominicana, pero sobre todo pionero de las transmisiones de béisbol. Ahí estuvo Héctor Gómez, que también se puso nostálgico en un momento determinado de decir sus palabras. Ahí estuvo Susi Jiménez, que como dama engalanó la presencia de las mujeres allí en la mesa de los invitados especiales. Y a los que nos tocó exponer, a los que nos tocó hablar de nuestra carrera, Franklin Mirabal, Héctor Gómez, Susi y yo, estuvimos realmente muy emocionados. En mi caso, reitero, es la primera vez. Yo no quiero que se diga que yo estoy haciendo esto porque, bueno, finalmente recibí un reconocimiento. No, tiene sentido, pero no. Yo quiero simplemente reconocer la labor que está haciendo el Círculo de Locutores Dominicanos con esta semana. Recuerden que el 18 de abril fue el día, está instituido como el Día Nacional del Locutor. Y la realidad es que el locutor dominicano ha sido en más de una ocasión, digamos que no muy bien tratado. Hoy en día el Círculo está recogiendo esto, desde su presidencia anterior, Ana Daisy Guerrero, hoy en día con Hilda Peguero, y esta semana del locutor a nosotros nos motiva muchísimo, porque se ha tomado un día para cada tema, y ese día que nos tocó a nosotros, antes de ayer, en el pabellón de el Salón de la Fama del Deporte Dominicano, que está ahí en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ese día mi carrera tomó un giro, un asterisco especial. Vuelvo y reitero, Héctor Gómez, Franklin Mirabal, que montó un espectáculo y terminó llorando.
Susi, que también montó un espectáculo porque abrió con sus exponencias a hablar de su historia, de cómo ha llegado hasta ahí, le dio crédito precisamente a Franklin. El ministro de Deportes que estuvo allí sentado al centro de la mesa, Franklin de la Mota, el viceministro que estuvo desde el principio y luego llegó el ingeniero Francisco Camacho, los dejaron a los dos sentados en la mesa como tenía que ser. Disfrutamos, pasamos un momento en la que había un pequeño grupo de ese gran movimiento denominado Círculo Dominicano, Círculo de Locutores Dominicanos, y la magistral conducción de Dennis Richard, a quien yo felicité una vez más y les decía que me acordaba al profesor Ciprián Hamburgo, que dentro de aquel curso que mencioné a principios de los 80, nos presentaron a ese locutor, Ciprián Hamburgo, con un vozarrón precioso, una voz exquisita, y prácticamente lo que se me quedó del mensaje fue lo que me impactó más, fue cuando él dijo que no había que tener una gran voz, pero con aquella gran voz lo decía, para ser locutor, sino que había que saber utilizar el instrumento que Dios le había puesto a uno. Y la verdad es que así fue, así lo aprendimos. Roberto Fernández y yo, Roberto Fernández lo recordarán porque mi querido hermano de toda la vida es socio fundador de Mr. Deportes Radio, y Roberto Fernández y yo nos miramos a los ojos cuando él dijo, no hay que tener una gran voz, con aquel vozarrón. Hay que saber usar el instrumento que Dios le dio. Obviamente tengo que agradecer a Fernando Custodio, Fernán Cust, que Fernando Custodio fue el coordinador de esta actividad, porque reitero, 36 años de ejercicio. Y eso nunca le había llegado a uno. Como locutor, tratando de hacerlo bien todo el tiempo. Quizás no soy el que mejor habla, pero he tratado de honrar el oficio. Cuando usted va a tomar un curso de locución, lo primero que le dicen es que debe tener cultura general. Cuando usted va a tomar el examen para certificarse locutor, usted debe tener cultura general y el examen se lo exige. Porque el locutor, para el momento, ¿verdad? El locutor era la única persona en cualquier rama de la locución, con licencia para influenciar a una audiencia. Hoy en día existen los influencers, los influenciadores a través de las redes sociales, pero si usted no está preparado como se prepara un locutor, su trabajo será efímero. Una de las anécdotas que yo hice ahí, que ayer cuando pusieron las imágenes, aquí la pusieron ya al final del programa y no dio tiempo a escucharla completa, fue la del primer profesor de locución que tuve, sin advertirlo que era mi profesor de locución. Años después, cuando tomo entonces en serio la carrera, es que comienzo a recordar todos esos consejos que me daba él. Él, el abuelo de mis mejores amigos, tan buenos amigos somos, esa familia de Win Félix, que el hermano mayor de esa familia está casado con mi hermana mayor y viven fuera. O sea que somos familia. Y ese señor le decía a sus 3 nietos, mis 3 grandes amigos, mi hijo se llama Ricky por el más pequeño de ellos, que es mi contemporáneo. Ese le decía, el único que me heredó fue Fran Manuel me decía. Ese locutor en su era fue de los más brillantes. El señor Julio César Félix, Bubito, que en la era de Trujillo era el locutor principal. Él y Ramón Rivera Batista eran los locutores principales. Y ese señor, a lo interno de reuniones familiares, en actividades sociales, en compartir, cada vez que yo iba a su casa, cada vez que yo lo veía, me vivía aconsejando porque yo le vivía preguntando. De hecho, la anécdota que aquí se puso a mitad es cuando yo decía que en un momento recuerdo que le preguntó, tío Bubito, ¿y qué se siente? Muchachito curioso, inquieto. ¿Y qué se siente estar frente a un micrófono? Y él me dijo, no, mi nieto, aprenda a hablar ante un micrófono. Estar ante un micrófono es una responsabilidad, y por ahí siguió el discurso. Era un hombre íntegro, que brilló en la época más difícil, porque hoy en día cualquiera de nosotros mete la pata y dice una palabra descompuesta en los medios de comunicación y no pasa nada. En aquel entonces, y el Aguilón Cordero,
me estaba haciendo una historia de algo que pasó con un familiar de él, de alguien que no dijo algo descompuesto en una inauguración donde estaba participando una familia de Trujillo. Y dijo que no habían comenzado, dijo al micrófono, no, que no hemos comenzado todavía porque estamos a la espera del excelentísimo. Entonces, al hacer notar que esa actividad se había atrasado porque la invitada principal no había llegado, el hombre hasta perdió la licencia. Fíjense lo delicado que era aquello, aunque fuera una realidad. Pero como dice el dicho, el jefe llega puntual a la hora que le da la gana. Y en ese momento los jefes eran los Trujillo. Y él hasta la licencia la perdió, porque dijo que la actividad se había atrasado. Entonces, aquella época era una era difícil. Era una época completamente difícil, delicada para los que estaban en los medios de comunicación. Quizás con el ejemplo que voy a poner ahora me voy a pasar de la ética. Pero cuando entramos a trabajar como editor deportivo de CDN en el año 1998, tratando de organizar los recursos que de informaciones deportivas tenía ese medio, le dije una vez a don Tony Piña Cámpora que quería que abriéramos el teléfono en el programa que él tenía y él me dijo que no. Tú eres loco, me dijo, 1998. Y yo, don Tony, ¿pero por qué? Oh, pero tú no recuerdas lo que le pasó a Max Reynoso, que abrió los teléfonos y alguien dijo abajo Trujillo y cayó preso. En el 98, 30 y tantos años después de que pasó la era de Trujillo, todavía existía ese temor. Entonces, a don Bubito Félix, que brilló en esa época, siempre lo tendré en un pedestal. Siempre voy a agradecerle a Dios que lo puso en mi camino cuando yo ni me imaginaba que podía utilizar esto como una carrera, como un oficio de vida. Pero bueno, la intención era simplemente agradecer. Gracias al Círculo de Locutores Dominicanos por este reconocimiento que, entre otras cosas, lo que está diciendo es que hemos motivado a muchos jóvenes a practicar deportes y a entrar en esta profesión. La gloria sea de Dios. Continuamos.